92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos. El día de hoy, miércoles 15 de febrero de 2012. Recuerdo a nuestros amigos oyentes que nos pueden seguir por @forever925, plantear sus inquietudes, opiniones, e inclusive dentro de lo que programamos cada día, las entrevistas. El día de hoy estaremos conversando con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines sobre el tema de los cortes de agua. Él es el gerente de ECAPAC. Algunas novedades que siempre es oportuno compartir. Y también estaremos conversando a partir de las 8 de la mañana con el experto Carlos Calero, experto en impuestos. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, a través de @forever925 nos puede plantear esa inquietud de tal manera que podamos consultarle al experto, y así usted tiene asesoría gratuita a través de esta entrevista por Forever 92.5. El tema del día es el caso del diario El Universo, ya que el día de hoy a las 9 de la mañana se efectuará la audiencia de última instancia, la audiencia de casación, en que la justicia ecuatoriana, con su nueva conformación en la Corte Nacional de Justicia, tomará el primer fallo de última instancia, que será a cargo de los 3 magistrados Jorge Blum, Wilson Merino y Raúl Íñiguez. En este tema hay mucho de concentración, mucho de atención, no solo en el país, sino en el exterior. Porque el día de hoy, en esa audiencia de última instancia, en el tema y el caso del Universo, nos jugamos los ecuatorianos realmente el futuro de la justicia del país. ¿Tenemos o no justicia en el Ecuador? Cualquiera que sea el fallo, tendrá que ser realmente sustentado con argumentos indiscutibles, totalmente apegados a la ley, a una ley que debe ser siempre universal, sin dedicatoria, para que superemos realmente aquellas etapas de denuncias cuando se preguntaba a alguien: ¿qué juez quieres que atienda tu causa? ¿Un juez de tal partido o de tal otro partido? Es decir, que se decía que la justicia estaba politizada. Hoy día se habla de nuevos tiempos y se espera que la justicia se haya sacudido de las influencias políticas y las influencias económicas. Por lo tanto, cualquier fallo que el día de hoy en audiencia y luego, posterior a la audiencia, estos 3 magistrados dicten, deberá ser cumpliendo la razón, las leyes, para que los ecuatorianos digamos: vamos a confiar en esta nueva Corte Nacional de Justicia. Para esto es oportuno analizar los hechos, las consecuencias, los antecedentes, las razones y las conclusiones, para finalmente, como es la línea de pensamiento de este informativo, extraer de allí las experiencias para la construcción de la realidad ecuatoriana. ¿Qué Ecuador queremos en el país? Nosotros, los ecuatorianos, para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, Dios mediante. De tal manera que podamos decir: sí, estamos llevando a este país al desarrollo, a elevar el nivel de vida, a eliminar la pobreza. Si no logramos que la justicia sea imparcial, no podemos hablar de un país desarrollándose. Las consecuencias para el futuro del Ecuador deben ser analizadas en la decisión que del día de hoy o mañana, más tardar, luego de esta audiencia de casación, se tome. ¿Cuáles son los hechos y los antecedentes en este tema, que debió haber sido tratado, ojalá, por jueces prestigiosos? En la práctica se decidió por jueces temporales, aquellos llamados inclusive por la ex presidenta de la Corte Superior de Guayaquil, la doctora María Leonor Jiménez, como jueces golondrinas. Ya de por sí haberle entregado a jueces temporales este caso
no era dable, porque para tomar tremenda decisión debe o debió haber primado experiencia, antecedentes, imparcialidad, etcétera. El juez Juan Paredes dictaminó el pago de $40 millones en favor del presidente de la República, que a título personal lo efectuó como denuncia, y a 3 años de cárcel en contra de los ejecutivos del Diario Universo, Carlos César Nicolás Pérez Barriga, y en contra del periodista de opinión Emilio Palacio. Y aquí hay otro antecedente importantísimo. Se creó la figura o delito del autor coadyuvante por un artículo de opinión, y lo hemos dicho varias veces. Los medios de comunicación dan cabida a los periodistas, y uno de los principios es ser imparcial por parte del directorio, para que los periodistas expresen su opinión libremente, a favor o en contra de cualquier hecho, y sobre todo hechos políticos que competen a todo el país. Si se crea este delito de la autoría coadyuvante, lo que se está haciendo es crear la censura a los periodistas de opinión. Se le da libertad a los dueños de medios de comunicación para decirle a un periodista: di esto, di el otro, o no digas esto, no digas esto otro, o no te publico tu artículo, o no te dejo hablar en radio o en televisión. ¿Cuáles son las consecuencias? En lo particular, es obvio que los 3 hermanos Pérez Barriga y Emilio Palacio, quien ya pidió asilo político en Estados Unidos, van a la quiebra, porque Emilio Palacio no tiene $10 millones, pues. Y los hermanos César, Carlos y Nicolás tendrán que sumar sus activos del Universo y entregarlos al presidente. Prácticamente o quiebra la empresa intentando pagar, o deberán deshacerse de la empresa y entregársela al presidente. Allí anticipamos, hay una penalidad desproporcionada, y más tarde lo voy a sustentar con el escrito del artículo de Ramón Macía Gómez, un juez retirado en España con 50 años de experiencia. Él manifiesta que en Europa la máxima pena por la honra, por el daño espiritual, moral, que debe ser probado con peritos, psicólogos, llega a 18.000 euros la penalidad o la indemnización. 18.000 euros y más, dice el autor. Pero siendo 18.000, el y más no va a ser pues 1 millón de euros, ¿no? Ni siquiera 1 millón de euros. Esas son las consecuencias en lo personal. Pero en lo periodístico, se acabaría la opinión. ¿Qué medio de comunicación va a permitir que los periodistas libremente puedan opinar? Y ahora inclusive, en el último texto, que desde ayer se está debatiendo en la ciudad de Quito, algunos dicen que es un saludo a la bandera, el último texto de la ley de comunicación, ya se incluye la responsabilidad solidaria. Es cierto que no se pone sobre el artículo de opinión, sino sobre la rectificación, pero es lo mismo. ¿Qué tal si un periodista renuncia a rectificar? Renuncia a retractarse de lo que opinó. Va a ser penalizado con cárcel, y el medio de comunicación también solidariamente deberá responder junto con el periodista de opinión este tema. Parece que quienes escriben estas leyes no conocen de periodismo. El periodismo se nutre de la investigación que hace un periodista y luego emite con un reportaje o con un artículo de opinión y denuncia. Cada día vemos periodistas inclusive de algunas zonas que escriben en el Diario Universo, en Diario Expreso, en Diario Hoy, que desde sus cantones, sus localidades, denuncian la mala administración de alcaldes, de prefectos, de administradores del agua, administradores de la luz eléctrica, de los puertos, etcétera. Imagínense
Un día dicen, tiene que retractarse. ¿Y qué tal si ese periodista de opinión dice, no, yo no me retracto, me ratifico en lo que denuncié? Bueno, el medio de comunicación pagará las consecuencias. ¿Qué hará entonces el medio de comunicación? No permitir opinar, no permitir artículos de opinión. Queremos eso en el Ecuador. Allí está entonces la nueva ley o el nuevo texto de esta ley de comunicación que afectaría gravemente al periodismo y al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la democracia. La democracia se nutre de la información, de la participación ciudadana, la libertad de informar, la libertad de ser informado. Si hay errores de mala fe, deben ser demostrados y penalizados, y eso ya está contemplado en la ley actual, en el Código Penal. Esto es lo que estamos jugando el día de hoy, en esta, al parecer, la última audiencia de tercera instancia, instancia superior, la máxima, la definitiva. Por eso los magistrados Jorge Blum, Wilson Merino y Paul Íñiguez tienen esta gravísima responsabilidad. Para colmo, ayer nos enteramos y nos quedamos realmente estupefactos. La jueza temporal Mónica Encalada, que ya se confirmó anoche, ya está fuera del país. Le deja una declaración juramentada al fiscal Antonio Gagliardo, quien también tiene esta grave responsabilidad. E inclusive un video, nosotros tenemos el audio en donde anuncia que saldría del país porque ha sido amenazada, por decir la verdad. Ella dice que quien redactó la sentencia fue Gutenberg Vera, dicho por Juan Paredes. Y el juez Juan Paredes visitándola una y otra vez mientras ella redactaba la sentencia. Y está aquí transcrita su carta en la página 2 del diario Universo. Está en las páginas web, el diario El Comercio. Todos los diarios tienen esta carta juramentada. Voy a leer la parte, quizás la parte más medular de la carta. A continuación, el mismo día, Juan Paredes me dijo más o menos lo siguiente. Me han dicho que le dijera, doctora, que aunque Gutenberg no cobrará nada por este juicio, a él le van a dar el cobro de las deudas de los bancos cerrados y que eso era una millonada. Allí se gana plata sin hacer nada. Te pagan por no cobrar y si cobras también no se gana. Perdón, y si cobras también se gana. Él ofrece y se compromete a quien haga la sentencia, lo hará participar en este negocio. También se mandan a pagarle en sentencia $3 millones por honorarios profesionales para los abogados. Y él está dispuesto a entregar un 25% en esta instancia a quien haga la audiencia y la sentencia del caso. Y solo tiene que hacer la audiencia y notificar la sentencia, que será histórica. La sentencia está bien trabajada y fundamentada, pues Gutenberg Vera no duerme haciéndola, lleva 2 semanas trabajando. Luego ella narra que esto le causó una mala impresión, que corrió al juzgado, habló con la secretaria de Juan Paredes, no le quisieron entregar el pendrive, el PDF, en fin, hasta que finalmente ella no quiso ir adelante con este tema, y ahí es cuando Juan Paredes aparece como el que finalmente hace pública la sentencia, y va a la audiencia, etcétera. Esto está declarado con juramento judicial. Antonio Gagliardo también tiene históricamente su responsabilidad. Y preguntamos, ¿los 3 magistrados irán adelante hasta, o podrían esperar a ver qué dice el fiscal finalmente sobre este tema? Allí se comprobaría las denuncias del Chucky 7, de una serie de situaciones con software pirata, que no se redactó la sentencia en el computador del juzgado, sino en un computador extraño, aparte. Hay un informe pericial, un informe técnico, la denuncia que hizo César Montúfar, seguramente amparado en este tipo de temas. 25% de los honorarios y participar en el cobro de las deudas de la banca cerrada. Juan Paredes proponiéndole ese negocio a la jueza Mónica Encalada.
Antonio Gagliardo, el fiscal, deberá decirnos a los ecuatorianos la verdad. Concluyo. He leído el artículo El daño moral, concepto, elementos y valoración, por Ramón Macía Gómez, ex juez español que ejerció durante 50 años. Él allí explica lo que es el daño moral, el daño espiritual, el daño a la honra, etcétera, aquello que perjudica a la persona y que luego se materializa cuando pierde dinero, ya que no puede trabajar, no puede actuar, no puede generar ingresos. Entonces, el juez primero debe pedir la comprobación del daño moral a través de peritajes de expertos psiquiátricos y psicólogos. Es decir, los psiquiatras y los psicólogos entregándole un peritaje al juez para demostrar que hubo tal daño espiritual, moral, etcétera, etcétera. Y en la valoración, de acuerdo a su experiencia y ateniendo a lo que se hace no solo en España, sino en Italia y en otros países de Europa, comienza desde faltas o afectaciones leves, con 500 euros a 750, y termina con una muy importante, es decir, la máxima escala, 18.000 euros y más. Es decir, que hablar de millones de dólares, como puso el juez Juan Paredes, y también en el tema del Gran Hermano, hay una gran distancia entre lo que está haciendo la justicia de España, Italia, Europa, y lo que está haciendo la justicia de Ecuador. Aunque allí haya que demostrar primero, queda pendiente si hubo el daño moral, espiritual, etcétera. Vamos al corte comercial. Febrero, mes del amor. 92.5 Forever Music. Con el nuevo servicio 24 móvil en tu iPhone, tendrás a tu banco las 24 horas del día con total seguridad. Ingresa y revisa tus cuentas y tarjetas, realiza consultas, transferencias, pagos y lleva a tu banco siempre cerca. Ubica los cajeros y oficinas más cercanas por GPS y te informa de todas las promociones Bancard para saber dónde comprar. Así podrás disfrutar más de tu tiempo haciendo lo que te gusta. Descárgalo en App Store para iPhone y App World para BlackBerry o también ingresando a www.bolivariano.móvil. Avanzamos contigo para que tú no te detengas. Banco Bolivariano, el banco con visión. Ay, qué rico disfrutar de la paz del mar, la arena, las olas, mis 458 amigos de Facebook.